tema de hoy le he puesto aflicción, esperanza y victoria en la vida cristiana. Como se comentaba el domingo pasado, hay muchas veces que vamos a sentir aflicción, que nos vamos a sentir desanimados, decaídos. Jesús mismo había ocasiones en las que oraba y le decía al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya, porque a veces va a ser difícil. Y leyendo los capítulos de Juan 15 y 16, me di cuenta que son capítulos muy desalentadores, por así decirlo, en el que Jesús habla con una advertencia a sus discípulos diciéndoles: les va a ir mal. Y vamos a leer esos versículos. Vamos a empezar con Juan 15, versículos 18 y 19. Y Jesús les empieza diciéndole a sus discípulos: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. O sea, Jesús les está advirtiendo a sus discípulos: el mundo los va a aborrecer, el mundo los va a rechazar, los que estén a su alrededor no les va a caer bien. A lo mejor a tu familia se va a disgustar contigo en el momento en que te hiciste cristiano, te van a aborrecer, pero Jesús no solo les está advirtiendo que nos iban a aborrecer, sino nos está diciendo por qué lo van a aborrecer. Dice: porque primero aborrecieron a Jesús. Y pudiera ser o sonar muy contemporánea la idea de que no necesitamos a Jesús, o tal vez la idea de que la religión nos atrasa o cosas por el estilo, pero Jesús aquí nos está manifestando que esta no es una idea vieja. El mundo ha aborrecido a Jesús desde que Jesús vino al mundo. Entonces, y por lo tanto el mundo ha aborrecido a los cristianos desde que empezamos a seguir a Cristo. Esto no debería de sorprendernos. Sin embargo, Jesús nos está advirtiendo que esta es una aflicción que tendremos que pasar. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Y te das cuenta de las palabras de Jesús, como que al mismo tiempo que nos está dando una mala noticia, nos está dando también una buena noticia. Nos está diciendo: les va a ir mal, los van a tratar mal, los van a aborrecer, no los van a querer, pero no los quieren porque yo los quiero. No los quieren porque yo los he escogido. ¿Notan el contraste de palabras que algo pues pudiera ser? A veces cuando alguien te dice te quiero, te acepto, te recibo, ay, qué bonito sientes. Pero que te digan: pero porque te quiero, te acepto y te recibo, no te van a querer los demás, se siente gacho. Pero esta es la aflicción que Jesús nos estaba preparando. Y recordemos que la Biblia no se escribió en capítulos, sino que los capítulos y versículos se dividieron para que fuera más fácil su estudio. Entonces, en versículos siguientes, Juan, que sigue escribiendo en el capítulo 16, versículo 1, Jesús les da una razón por las cuales he estado contándoles a los discípulos todas estas malas noticias. Y dice: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe, o para que no tropiece su fe. Entonces Jesús nos advierte de las aflicciones que tendremos en la vida cristiana, de que sufriremos rechazo, de que sufriremos algunas otras cosas, para que no decaiga nuestra fe. Jesús, en su deseo de alertarnos, está siendo transparente en lo que enfrentaremos aflicciones. Esa transparencia la hace para que no nos desanimemos, para que nuestra fe no flaquee, para que nuestra fe no decaiga. Jesús fue completamente sincero y honesto para que no nos sorprendieran las cosas que nos pudieran suceder después, para que no les sorprendieran a sus discípulos. Así que continuando con el versículo 2 de Juan 16, dice: y viene aquel día en el que cualquiera que los mate, y escuchen bien hasta qué momento les estaba advirtiendo Jesús, cualquiera que los mate pensará que le está haciendo un servicio
a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Gracias a Dios no estamos en esta situación. Ha habido cristianos en esta situación, ha habido países en esta situación. Ha habido países donde predicar a Jesús está prohibido, y precisamente quienes lo hacen piensan que hacen un favor, que el cristianismo debe de ser erradicado. Y Jesús también nos está dejando muy en claro por qué lo van a hacer: porque no conocen ni a Dios ni a Él. Y en el versículo 3, y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Qué honestidad de Jesús hablándole a sus discípulos sobre cómo les iba a ir. Dios es honesto, y la Biblia tiene estos tintes de honestidad tan crudos porque Jesús nos estaba dejando en claro que íbamos a tener aflicción, que el mundo nos iba a perseguir, el mundo nos iba a aborrecer, y hay personas que incluso van a querer matarnos pensando que le van a hacer un bien al mundo o al Dios que sirven. ¿Y esto debería de desanimarnos? No, porque Jesús nos está dejando en claro que esto no es por algo que nosotros hagamos, no es por algo que nosotros provoquemos, es simplemente porque no pueden conocer o no han querido conocer a Dios. Después termina el versículo 4 diciendo: no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Después dice el versículo 12, como todavía empeorando Jesús la cosa, dice: muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. El versículo 32 dice: miren que la hora viene y ya está aquí, y que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Entonces notamos todos estos versículos donde nos hablan de la aflicción, notamos todos estos versículos donde nos habla que nos van a aborrecer, que no nos van a querer, que incluso va a haber gente que va a amenazar con matarnos y cosas peores que podrán suceder. Pero Jesús durante el mismo capítulo va hablándoles esperanza a sus discípulos, y vamos a leer estas esperanzas. El versículo de Juan 16 del 6 al 8 dice Jesús: les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pues claro, ¿no? ¿Quién nos entristecería después de que la persona que más admiras, que sigues, que estás buscando aprender todo de él, te dice que te van a perseguir, te van a querer matar y cosas peores te van a suceder que mejor ni te dice? ¿Quién nos entristece con eso? Y después les dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y el juicio. ¿Qué esperanzas podemos ver aquí? Número 1, la promesa del Espíritu Santo. Que la promesa del Espíritu Santo, ya se ha hablado, es un tema muy largo, un tema extenso, pero esta es una esperanza, ¿no? Tenemos la esperanza de que cuando aceptamos a Cristo, a pesar del aborrecimiento del mundo, de nuestra familia, de lo que la gente nos quiera hacer por el simple hecho de profesar nuestra fe o por hablar de nuestra fe, tenemos la esperanza de que el Espíritu Santo vendrá, y vendrá como alguien a darnos consuelo, o como alguien que nos estará acompañando, como alguien que viene a cumplir la promesa de Jesús de que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero además de esa promesa, notamos la esperanza de que el Espíritu Santo es quien va a convencer al mundo del pecado, de la justicia y el juicio. Entonces Jesús nos estaba diciendo que nos iban a cometer varias injusticias hacia nosotros, porque el hecho de que alguien te aborrezca sin razón o
pues en este sentido Jesús les dice, nos van a aborrecer no por algo que ustedes estén haciendo, nos van a aborrecer por el hecho de que no me conocen a mí. Entonces nosotros los notaríamos como una injusticia porque me están aborreciendo por algo que yo ni entiendo por qué me aborrece. Pero el Espíritu Santo es quien va a convencer de justicia a aquellos que estén, es quien va a convencer de justicia. Entonces las injusticias que pudiéramos haber recibido, cuando venga el Espíritu Santo sobre alguien, le va a hacer entender sus pecados, en qué estaba mal en su sentido de justicia y en qué estaba mal en su juicio. Entonces, cuando padezcamos, recordemos esta esperanza. El Espíritu Santo es quien puede hacer y es quien hará que venga un redarguir sobre los demás. Por eso, orar para que el Espíritu Santo tome control de la situación no está de más. Cuando notemos que nos están agrediendo, ofendiendo, rechazando sin algún entendimiento del por qué, pidámosle al Espíritu Santo que Él venga y tome control de esa situación, porque la esperanza, parte de la promesa con la que Jesús nos estaba hablando, es que el Espíritu Santo iba a convencer de pecado, justicia y juicio. ¿Estás pasando por injusticias que no entiendes? Ora al Espíritu Santo. ¿Estás pasando por situaciones que no entiendes? Pídele al Espíritu Santo que tome el control. Hay gente que te está lastimando o hiriendo a propósito o sin querer. Pídele al Espíritu Santo que tome el control. Porque puede ser que esas actitudes de los demás hacia ti no sean por el simple hecho de rechazarte a ti, sino porque están rechazando a Jesús. Orar para que el Espíritu Santo tome el control de las situaciones es la promesa y la esperanza en la que debemos descansar, porque solamente el Espíritu Santo puede convencer de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que estén obrando mal. Entonces, cuando estemos pasando por estas aflicciones, recordemos esto que dice el Espíritu Santo. Él, que dice del Espíritu Santo, Él es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Después vemos en los versículos 13 al 15, de igual de Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Cuál fue una de las advertencias que les dio Jesús antes? De que peores cosas pasarían y no nos la podía contar. Pero ¿qué está diciendo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos hablará con toda verdad y nos revelará las cosas por venir. ¿Por qué tener una relación con el Espíritu Santo? ¿Por qué llevar una buena vida de oración? Es importante para nosotros porque el Espíritu Santo nos puede advertir de las cosas que van a suceder a futuro. Hay muchos testimonios de gente que simplemente sintió en un momento que debía de cambiarse de carril y así evitó un accidente, de gente que dijo no debía de ir por ahí, di una vuelta más larga, pero después de ese momento me di cuenta que había habido una explosión de gas, gente que dice yo tenía que estar en un lugar, ocurrió ahí un terremoto, un incendio, algo pasó que me detuvo. Eso se debe a la comunión con el Espíritu Santo. Jesús les advertía a sus discípulos y nos advierte a nosotros que pueden pasar cosas feas, cosas malas, cosas que a lo mejor si nos las dicen no podríamos soportarlas, pero también Jesús nos estaba dando la esperanza de que tener una relación con el Espíritu Santo iba a ayudarnos a prepararnos para las cosas futuras, porque el Espíritu Santo nos hablaría con toda verdad. Y esta es una esperanza en que podemos prepararnos para las malas noticias, podemos prepararnos para los malos momentos, podemos estar anticipándonos a lo malo que pueda venir a través de una relación con el Espíritu Santo. Y dice, todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les digo que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Esto incluye también las cosas buenas
de Jesús, lo que Jesús compró y venció en la cruz a través del Espíritu Santo es como podemos recibirlo. Entonces la esperanza que tenemos ahora es que el Espíritu Santo, además de guiarnos a la verdad, de anunciarnos las cosas que van a venir, nos dará lo que Jesús tiene para nosotros. Por eso Jesús, en estos tintes del capítulo de Juan 16 tan melancólicos de me estoy despidiendo, pero también les estoy dando buenas noticias, pero también les estoy anunciando lo malo que va a pasar, empieza a decirnos que una relación con el Espíritu Santo nos conviene, porque esta relación nos va a dar esperanzas más allá de los desánimos que pudiéramos enfrentar. Y más o menos de los capítulos 15 al 18 son 4 cosas que Jesús habla acerca de rechazarnos, pero son muchos más durante el capítulo 16 que nos hablan de la esperanza y de las cosas que podemos acceder por medio del Espíritu Santo. Podemos, en Juan 16:20 dice: ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor. ¿A ustedes les gustaría recibir esa palabra? Yo me imagino que a nadie. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado en situaciones que verdaderamente estamos llorando de dolor? Estamos llorando por la frustración, estamos llorando por lo que está saliendo mal, estamos llorando por lo que ha venido en contra de nosotros. Y dice en la siguiente parte: mientras que el mundo se alegrará. Y así nos sentimos, que nos está yendo mal y todos hasta dicen: bueno, es que te lo mereces casi, porque eres esto, porque eres aquello, y parece que se alegran. Dice: se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y esta es otra esperanza que tenemos, que eventualmente, por aquello que estamos sufriendo, por aquello que estamos batallando, se convertirá en alegría. Hace poquito leía un autor que decía: Dios nunca desperdicia el dolor. Y esto lo decía porque no importa qué estemos sufriendo o batallando tú y yo, por qué estemos pasando, por qué estemos llorando, Dios tiene la capacidad de tomar esas malas decisiones en algo bueno. Dios tiene la capacidad de tomar esas consecuencias que nos están lastimando, o lo que nos está haciendo sufrir en este momento, en algo bueno. Dios no va a desperdiciar el dolor, va a enseñarnos algo, va a capacitarnos, va a ayudarnos de alguna u otra forma si nosotros lo dejamos. ¿Estás sufriendo? Mantente en esta promesa. Pero su tristeza se convertirá en alegría. ¿Te han pasado cosas malas? Mantente en esta promesa. Mi tristeza se convertirá en alegría. ¿Puedes repetirlo conmigo? Mi tristeza se convertirá en mi alegría. Ahora puedes repetirlo creyéndotelo. Mi tristeza se convertirá en mi alegría. Puedes darle un aplauso a Dios porque mi tristeza se convertirá en mi alegría. Y esta es otra esperanza que Jesús hablaba mientras estaba despidiendo de sus discípulos, mientras les estaba advirtiendo lo malo que podía pasar. Mi esperanza se convertirá en mi alegría. Tenemos la esperanza de que nuestra tristeza y llanto no durarán siempre, pero la alegría y paz que Dios nos puede dar sí será eterna. Vamos a leer ahora los versículos 23 y 24. Y Jesús les decía a sus discípulos: en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Otra esperanza que Jesús les da a sus discípulos es: ya les dije que los van a buscar matar, que los van a aborrecer, que van a venir cosas muy feas, que van a pasar dolor,
Pero llegará el día, el momento en que ustedes pedirán a mi Padre y mi Padre les dará. Tenemos la esperanza de que si nos mantenemos en oración pidiendo, Dios va a responder. Jesús vino para entregarse completamente. Jesús vino a la tierra para darse a sí mismo en rescate por muchos. Jesús vino a entregarse completamente y no guardarse nada. Se despojó de todo para poder darnos todo. Y por eso Jesús les recuerda a sus discípulos: llegará el día, el momento en que ustedes pedirán y recibirán, y su alegría será completa. Tenemos la esperanza de que Jesús obtuvo todo por nosotros, y debemos de mantenernos firmes en la convicción de que recibiremos cuando llegue el día indicado. No desesperarnos porque a veces no se cumplen los deseos que tenemos. No desesperarnos porque a veces no se cumplen las oraciones que lanzamos al cielo. Hay muchos pasajes que hablan acerca de la oración, y en una de las cartas paulinas, Pablo deja muy en claro que primero oramos no porque vayamos a recibir inmediatamente, pero lo que provoca la oración es que al momento de orar le estamos dando a Dios el control, y lo que Dios nos promete dar después de cada oración es paz y tranquilidad. Y eso es lo que podemos esperar. Yo sé que sería muy interesante hablar acerca de la oración, pero lo que quiero hoy decirte es esto: si Dios no ha respondido a tu oración, ten la esperanza de que en el momento en que tú pongas a orar, te va a dar paz. Y no salgas de orar hasta que sientas que Dios estuvo ahí y te escuchó. Déjale la respuesta hasta el día en que Dios decida responder. Porque Jesús no les especifica a sus discípulos qué día. Simplemente dice: llegará el día en que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Nuestra responsabilidad es tener la esperanza y actuar en base a esa esperanza hasta que el día llegue, porque no sabemos cuándo va a llegar ese día, pero sabemos que vendrá, y esta debe de ser nuestra esperanza. De lo que pidamos en su nombre lo recibiremos. Después dice el versículo 27: ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Entonces Jesús no solamente les estaba diciendo a sus discípulos: los van a rechazar porque no me creen, los van a rechazar porque a mí no me aceptan, pero ustedes que sí me han creído, ustedes que me han aceptado, el Padre los ama, porque creen en mí. Y creer en lo que Jesús era o en lo que Jesús es creer en que el plan que Dios diseñó para la salvación es bueno. Cuando tú y yo creemos y aceptamos a Jesús, estamos aceptando el plan que Dios diseñó para que tú y yo pudiéramos volvernos a acercar a Dios. Cuando tú y yo aceptamos que necesitamos un Salvador que nos redima o nos cambie de nuestra manera anticuada de vivir, estamos aceptando lo que el Padre hizo y lo que el Padre diseñó y lo que el Padre vio como bueno, y la forma en que el Padre abrió un camino, la forma en que Jesús abrió un camino para que nos volviéramos a conectar con Él. También, el aceptar a Jesús también nos lleva a aceptar el amor que tiene Dios hacia el mundo. Juan 3:16, un versículo muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando creemos en Jesús, estamos aceptando el amor de Dios. Por eso Jesús dice esto: no porque el amor nos lo hayamos ganado por creer en Dios, sino porque estamos aceptando el amor del Padre. El creer en Jesús es aceptar el amor que Dios le tuvo al mundo. No creer en Jesús me hace ser digno de amor. Dios ya me amaba, pero todos aquellos que no aceptan o no reciben a Jesús como su Salvador, de la misma forma están rechazando o no recibiendo el amor de Dios hacia el mundo. Por eso Jesús les deja en claro esto a sus discípulos: el Padre los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Aceptar a Jesús,
A pesar de las aflicciones que pueda venir o que conlleven de aceptar a Jesús, Jesús los estaba haciendo saber a sus discípulos que estaban aceptando el amor de Dios. Y el amar a Jesús era entrar en esta relación donde el amor va de dos partes. No solamente yo doy amor, yo también recibo amor. Y esto es aceptar el plan de Dios, y esto es aceptar el sacrificio de Jesús. Vamos ahora a leer el versículo 33. Y después de todas las malas noticias combinadas con las esperanzas de que Jesús estaba dando, el capítulo termina diciendo esto: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Jesús advertía de lo malo que nos iba a pasar, de las aflicciones, pero Jesús también les estaba dando esperanza por las promesas que estaba dejando dichas a sus discípulos. Y termina toda esta sección diciéndoles: les he dicho todo esto para que para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Este es un versículo muy conocido, muy recordado, pero cuando ves todo el contexto de lo que Jesús estaba hablando, Jesús encierra y termina con esta poderosa frase: en el mundo tendréis aflicción, aflicción que ya había descrito, pero yo he vencido al mundo. No solamente hablando a futuro de su crucifixión, sino también hablando de que podemos tener en Él paz por las promesas y la esperanza que Él ha dado y Él ha prometido. Este versículo resume muy bien lo que podemos esperar en una vida cristiana. Un mundo lleno de aflicción, un mundo que nos va a rechazar, un mundo que a veces vamos a sentir que todo se nos viene en contra. Pero un Jesús que nos lo advirtió, un Jesús que nos lo habló y un Jesús que nos da esperanza. Por eso dice: todo esto los he dicho para que tengan paz. Puede que a veces estemos todo bien y vemos a Dios con nosotros. Puede a veces que estemos en un valle donde todo se ve oscuro, donde no podemos ver bien la luz del sol, pero también Dios está con nosotros. Jesús nos pintó el panorama completo para que en ningún momento dudáramos de que se estaba saliendo de control las cosas. Porque cuando estamos pasando por dificultades es muy fácil pensar que a Dios se le salió de control. Es que Dios, ¿por qué estoy pasando por esto si oré y te pedí que no me sucediera? ¿Por qué estoy sufriendo si he tratado de cumplir la ley, he buscado tu favor, he tratado de cumplir tus mandamientos? ¿Por qué estoy padeciendo por lo que estoy padeciendo? Puede haber muchas respuestas, puede haber muchas razones, pero lo que Jesús nos dijo fue que evidentemente fue muy claro que tendríamos aflicción en este mundo. Pero Él nos lo advertía y nos lo dejaba dicho para que pudiéramos tener paz. Así que la siguiente vez que te enfrentes a algún problema que sientes que es muy grande, la siguiente vez que te enfrentes a situaciones que están más allá de tu control, la siguiente vez que sientas que se están cometiendo injusticias en tu contra, solamente pide al Espíritu Santo que Él venga y tome control de la situación y ten paz en Jesús. No nos promete una vida llena de victorias, nos promete que Él ha vencido al mundo. Denle un aplauso a Dios. Y quiero hablar acerca de la victoria que podemos esperar en Jesús. Vamos a Isaías 53, del 4 al 6. En Isaías 15 y 16, Jesús está hablando momentos antes o días antes de su crucifixión. En Isaías 53 es una profecía
dada 500 o 600 años antes de que Él naciera, diciendo qué iba a significar lo que Jesús iba a cumplir en la cruz. Entonces los versículos 4 al 6 dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Entonces la victoria que Jesús nos ha dado va victoria sobre las enfermedades y victoria sobre nuestros dolores. Dice: nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. En la Reina Valera 60 dice: herido de Dios y abatido. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. ¿Por qué esta parte se me hace importante? Porque las rebeliones y las iniquidades son lo que puede ser acreedor a una consecuencia negativa en nuestra vida. Cuando nosotros rebelamos, pecamos, o que viene siendo iniquidades o rebeliones, siempre hay consecuencia. Hay una ley que es la ley de Dios, la cual no está escrita en ninguna constitución, por así decirlo, pero es vigente. Dios se encarga de cumplir su ley. La ley de Dios siempre se cumple, independientemente de que tú la sepas o no. La ley de Dios se cumple. Hay veces donde Dios, más bien, siempre Dios va a obrar su justicia. Hay veces que tarda un poco más que otras, pero siempre Dios va a obrar su justicia. La razón por la cual nosotros pudiéramos ser merecedores de la justicia de Dios son por nuestras rebeliones y nuestras iniquidades, pero sobre Él recayó el castigo. Entonces el sacrificio de la cruz habla de que las consecuencias que pudiera venir por el pecado, Jesús las cargó. Entonces lo que pudiéramos recibir como castigo, Jesús pagó el castigo, el precio de nuestra paz. Hay consecuencias del pecado que a veces no se van a quitar, por muy arrepentido que estemos. Podemos ver el caso de David. Cuando David peca, viene el profeta, le dice todo lo que va a pasar. David se arrepiente y el profeta le dice: por cuanto te has arrepentido, lo único que se te quita es que no morirás. Hay veces donde sí no hay consecuencias por el pecado. Eso ya depende de la gracia de Dios. Lo que Jesús pagó plenamente fue el castigo eterno por nuestros pecados, que fue el hecho de ir al infierno. Ahora puede que a veces enfrentemos consecuencias de nuestros pecados, pero esas consecuencias podemos enfrentarlas con el entendimiento de que no vamos a ir al infierno por eso, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Aquí vemos la esperanza que podemos tener, que a pesar de que hemos cometido cosas malas, a pesar de que hemos fallado, Él cargó el castigo eterno, y puede ser que por su gracia y por su misericordia también nos quite el castigo que podemos experimentar por rebeliones. Tenemos la esperanza de que Jesús nos entiende mejor que nadie en nuestras aflicciones, porque Jesús mismo fue tenido por herido de Dios y abatido. Si nosotros hemos sufrido, estos versículos nos muestran que Jesús sufrió más. Si nosotros nos hemos sentido desdichados, Jesús fue más desdichado. Si nosotros hemos sentido que se han cometido injusticias en contra de nosotros, Jesús fue quien recibió la mayor injusticia. Por lo tanto, Jesús es quien mejor nos puede entender cuando pasemos por estas aflicciones, y por eso tiene mucho más relevancia que Jesús diga: os he dicho estas cosas para que en mí tengas paz.
porque Jesús, a la hora de ser crucificado, en el momento de ser crucificado, en el momento de cargar la iniquidad de todo el mundo para perdón de pecados, sintió todo el dolor y el menosprecio y la separación del Padre, la pagó por nosotros, tomó nuestro lugar, pero al tomar nuestro lugar también lo sintió. Por eso Jesús no solamente nos puede entender, sino es el que nos puede dar paz, porque Jesús pasó por ahí y peor. Cuando estemos en momentos de tribulación, cuando estemos en momentos de aflicción, recordemos que Jesús no solamente nos dice, tengan paz en mí, también Jesús padeció y sufrió para poder salir victorioso de eso y decir, en mí tengan paz. Jesús nos entiende mejor que nadie. Y por lo mismo, en la cruz, Jesús compró la victoria. Cuando hablamos de victoria, siempre hablamos de un proceso, de una competencia o de algo de algo que se tuvo que hacer para completar algo. Eso podemos llamarlo victoria. Victoria se usa cuando alguien le gana a otra persona, cuando hay una competencia. Victoria es el primer lugar, el primer ganador. Pero cuando hablamos de victoria en la vida cristiana, esta definición no aplica. Jesús fue quien tuvo el proceso. Jesús fue quien tuvo que dar su vida. Jesús fue quien derramó su sangre para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Y en 1 Corintios 15, versículos 56 y 57, perdón, me equivoqué. Pongan por favor 1 Corintios 15, 56 y 57. NBI, por favor, o en lo que tengan. Pero bueno, para no tardarnos más, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria. Dios nos está dando la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue el que pagó el precio. Jesús fue el que llevó el proceso, lo que se requiere para poder declarar a alguien victorioso o ganador. Jesús lo hizo y Jesús se quita de ese lugar para dárnoslo a nosotros. La victoria en la vida cristiana no se obtiene por algo que tú logres o hagas. La victoria se obtiene porque Dios la da. Tú no tienes que esforzarte, tú no tienes que batallar para ganar algo. Tú tienes que recibir lo que Dios da. Aquí nos dice muy claro, el aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. ¿Por qué dice que el poder del pecado es la ley? Porque el esfuerzo que Pablo en Romanos 6 y 7 describe la batalla entre el hombre espiritual o el hombre regenerado y el viejo hombre, el cual está atado a los delitos y pecados. Y vuelve a mencionar lo mismo, en la ley es que conozco el pecado. Por la ley, por saber lo que está mal, es que yo sé lo que es pecado o no pecado. Entonces cuando yo me esfuerzo en tratar de no hacerlo, ese es el poder que se le da al pecado. Y es un tema complejo, igual estaría bien hablarlo en otra ocasión, pero lo que Pablo nos da a entender es que debido a la ley, debido a que hay conocimiento de la ley, sabemos lo que está mal, y nuestra carne que tiende a lo malo es donde quiere actuar. Entonces por eso pone, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Porque no va a haber fuerza en nosotros para poder no pecar. Eso es lo que quiere llegar el apóstol Pablo, tanto en 1 Corintios como en Romanos 6, 7 y 8. Decirnos y dejarnos en claro que nuestras fuerzas no van a ser suficientes para dejar de pecar. Y si lo intentamos en nuestras fuerzas, nos vamos a sentir constantemente frustrados porque vamos a estar batallando con una ley en una naturaleza caída
que ya siempre va a tender a lo caído. Pero gracias a Dios que nos da la victoria. La victoria por Cristo solo la tenemos que recibir. Vamos ahora sí a Gálatas 2:20, por favor. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este versículo es muy importante porque nos muestra cuál debe ser nuestra actitud cuando estemos afrontando las aflicciones que Dios ha hablado. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Alguien que está muerto a sí mismo no siente. Por eso Pablo también escribe: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque lo que vivimos ahora debemos de vivirlo no solamente en nuestras emociones, sino Cristo a través de nosotros. La victoria que Dios me da es un regalo recibido de Cristo. No tengo que hacer nada, solo recibirlo. Entender que con Cristo estoy juntamente crucificado y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Entonces las aflicciones que pasan en este cuerpo las debo de vivir con los ojos y con la mente puesta en que lo voy a vivir por la fe en el Hijo de Dios. Lo que ahora sufra no lo voy a vivir en mis fuerzas, lo voy a vivir confiando y esperando en que Cristo actúe a través de mí. Lo que ahora sufra y batalle, no lo voy a batallar y sufrir en mis fuerzas, voy a batallar esperando en que Jesús obre a través de mí, que Jesús sea quien me guíe, que Jesús sea el que yo creo en Él, por lo tanto creo en sus esperanzas y por lo tanto Él va a ser el que va a obrar a través de mí porque Él me amó y dio su vida por mí. Vamos ahora a leer Romanos 5:17. Aquí podemos leer: pues si la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia, el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Este versículo también habla de que solo tenemos que recibir lo que Jesús ya hizo. Así como recibimos una naturaleza pecaminosa, así como recibimos una naturaleza que está vendida al pecado, que ama hacer lo malo, así también recibimos la victoria por medio de un solo hombre, Jesucristo. No tenemos que hacer nada, simplemente recibir lo que Cristo ya hizo en gracia. Por eso dice: los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia. Don también habla de un regalo, algo que nace o que es, el significado de la palabra don en este pasaje de la Biblia es precisamente eso, regalo. De hecho, el inglés lo traduce como gift, que es la misma traducción de regalo. Porque la Biblia, Dios a través del apóstol Pablo quería ser claro de que no va a ser algo que nosotros podamos hacer, es algo que tenemos que recibir a través del sacrificio de Cristo. Ahora, por último, vamos a leer 2 de Corintios 12, versículo 9. Pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. ¿Por qué se puede hacer alarde de mis debilidades? Porque entiendo que no es en mis fuerzas, sino es el poder de Cristo sobre mí que va a estar en medio de mis debilidades. Pablo aquí deja más claro: no es algo que tú hagas, es lo que recibas. Vamos a ponernos de pie. Y yo no sé en qué momento de tu vida estés ahorita. Me gustaría que oráramos, pero puede ser que estés pasando por aflicción,
que estés pasando un momento donde tienes esperanza de que las cosas mejoren, pero la verdad no se ve muy claro. Y yo quiero que si tú vienes hoy decaído, salgas con nuevas esperanzas. Que las promesas que leímos hoy en la Biblia puedan fortalecerte. Leímos muchos versículos porque yo no quería que fuera un discurso motivacional, sino fuera la Biblia la que te motivara. Así como la Biblia es cruda para decirnos que nos puede ir mal, que nos van a aborrecer, que nos van a atacar, también debemos de tomar igual de crudas sus promesas. Si nos habla con esa sinceridad sobre lo malo, podemos tomar igual de sinceras sus promesas de esperanza. Así que yo te pido hoy que cierres tus ojos y que empieces a hablar con Dios y que describas qué es lo que has sentido que estás batallando, en qué es lo que has sentido que estás sufriendo, qué situación en estos momentos está más allá de tu control, qué injusticias puedas estar viviendo, y ponlas todas delante del Señor. Y Dios, me siento afligido por esto, y empieza a enumerar. Que sea tu boca y que sea tu palabra hablando con Él, que seas tú hablando con Dios en estos momentos. Y háblale sobre lo que te aflige, háblale sobre lo que has batallado, háblale sobre lo que estás sufriendo en estos momentos. Háblale sobre lo que estás sufriendo en estos momentos. Te pido que repitas después de mí: Señor Jesús, te entrego mis aflicciones. Quiero tener paz en ti. Te entrego lo que he batallado. Te entrego lo que he sufrido, lo que he llorado. Lo pongo delante de ti y espero en tu promesa de que mis dolores se convertirán en alegría. Y no sé cuándo llegará tu respuesta, pero esperaré en tu respuesta. Esperaré en la promesa de que lo que pide en tu nombre lo recibiré. Y también acepto y recibo la victoria que tú compraste y pagaste en la cruz. Tú eres la victoria. Tú ganaste para que yo reciba. Y hoy decido recibir la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre las aflicciones que puede estar padeciendo. Padre, y de acuerdo a tu promesa, hoy te pedimos y te rogamos que veamos oraciones contestadas. De acuerdo a lo que hemos visto y hemos oído hoy en la Biblia, que podamos esperar a que tú actúes a través de nosotros. Señor, en los momentos y lugares donde nuestra carne está batallando, ayúdanos a recordar que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En donde estemos flaqueando y sufriendo, ayúdanos a esperar en que tu obra tornará aquello que estamos pasando mal para bien. Ayúdanos a esperar en ti, ayúdanos a obtener nuevas fuerzas en ti. Padre, yo pido que haya paz sobre aquellos que están sufriendo en estos momentos, aquellos que están batallando. Yo te pido que traigas paz y tu respuesta. Señor, hoy hemos visto y hemos leído en tu palabra que todo lo que tú dijiste, las advertencias que nos diste, las aflicciones que pasaríamos, son para que pudiéramos tener paz en ti y que nuestra fe no mengüe. Señor, ayúdanos a confiarnos en ti, porque tú eres quien ha vencido al mundo. Tú eres quien ha vencido al mundo y queremos recibir la victoria, Señor, en ti. Padre, yo te pido que cada uno de nosotros aquí presentes experimentemos la paz
y veamos cómo tú obras como poderoso gigante en medio de nosotros.